Gracias a todos por venir a este nuevo desayuno informativo de Executive Forum. Aprovecho para agradecer su presencia a las autoridades que nos acompañan. A don Jesús Posada, en primer lugar, presidente del Congreso de los Diputados, así como al secretario de Estado de Defensa, don Pedro Argüelles. También doy la bienvenida a los embajadores y miembros del cuerpo diplomático acreditados en Madrid y al resto de amigas y de amigos de Executive Forum que un día más asisten a nuestros desayunos. Hoy tenemos la suerte y la oportunidad de contar con un conferenciante de primer nivel, el excelentísimo señor Almirante General, Jefe del Estado Mayor de la Defensa, don Fernando García Sánchez. Estimado almirante, muchas gracias por venir. Estamos muy honrados con su presencia. El Ejército es una de las instituciones más importantes de nuestra sociedad y para todos es un honor poder escuchar a su oficial de mayor graduación. Quiero dar las gracias también a las empresas que hacen posible este foro, y en especial a don Domingo Ureña, presidente de Airbus Militari y EADS Casa, a don Jesús Sánchez Vargos, presidente de Thales España, y a don Julio Juan Prieto, Managing Director de Aerospace and Defense en Accenture. Don Julio es la persona que moderará el turno de preguntas al final de la conferencia. Por último, quiero ceder el turno de palabra al secretario de Estado de Defensa, don Pedro Argüelles, que es quien hará la presentación del jefe del Estado Mayor. Don Pedro, muchas gracias. Gracias. Señor presidente del Congreso de los Diputados, señor director adjunto del Gabinete del presidente de Gobierno, autoridades civiles, militares, señoras, señores, buenos días. En primer lugar, agradecer a Executive Forum esta invitación que me hace y esta oportunidad que me brinda para presentar al invitado de hoy, al almirante general Fernando García Sánchez, jefe de Estado Mayor de la Defensa. Del almirante general se saben seguro muchas cosas porque no es más que consultar con cualquier buscador y encontraremos una versión extendida de su importante currículum. Y no es en ello en lo que yo quiero dedicar estos minutos, no es a ello a lo que yo quiero dedicar estos minutos, porque su carrera impecable y llena de variedad y extensión es lo que le ha permitido llegar a la posición que hoy ocupa. Sí me gustaría destacar dos puestos en los que yo creo que está el fundamento de su capacidad y de su capacitación para desempeñar la función que hoy tiene que desempeñar. Sin duda, su paso por el Centro de Evaluación y Calificación para el Combate de la Flota le dio una perspectiva de lo que son las necesidades operativas y los medios que las Fuerzas Armadas requieren para desarrollar su función y, por lo tanto, le equipa suficientemente para esa crítica misión que él tiene ahora que cumplir relacionada con el planeamiento militar. Y su paso por la segunda jefatura en el cuartel general de la Armada le dio esa perspectiva más global y más amplia que un puesto de ese nivel en la gestión ofrece. Como saben, el almirante general llegó al puesto de GEMAT en diciembre del año 2011 y desempeña ese papel que es institucionalmente el más importante y el más delicado que hoy en día existe dentro del Ministerio de Defensa encomendado a un militar. Tiene la función doble de ser el asesor principal para el Gobierno a través del ministro de Defensa en cuestiones militares y, por lo tanto, tiene que trasladar al Gobierno la sensibilidad y las necesidades del mundo militar y al mundo militar trasladar las sensibilidades y las necesidades o requerimientos que desde la política, desde el Gobierno, son necesarios para el ejercicio de su función. Creo que, además, al almirante
le ha tocado hacer esto en un momento crítico, un momento en el que las dificultades económicas presiden todo lo que hacemos desde el Gobierno y desde la sociedad en este momento. Eso es lo que le vincula especialmente con la Secretaría de Estado de la Defensa. Esa circunstancia económica única que vivimos es lo que hace que el binomio GEMAD-SEDEF tiene que ser más fuerte de lo que nunca haya sido. Y tengo que decir que en esa función, en esa misión, trabajar con el almirante ha sido no solamente un gusto, sino que además, cada día que pasa, creo que trabajamos mejor y con más capacidad de apoyo mutuo, ¿no? En definitiva, creo que está logrado el objetivo de crear ese buen clima de trabajo en equipo, para lo cual, sin duda, las cualidades del almirante han sido importantísimas, empezando por su exquisita educación, desprovista de toda afectación y de toda exageración. Es un hombre con el que da gusto encontrarse, con el que da gusto trabajar juntos. Su capacidad de visión general, su visión analítica y reflexiva de las cosas constituyen un valor, sin duda, imprescindible para la tarea que tiene que desarrollar. Y él las tiene de manera sobrada. Yo creo que la última ocasión en la que él me ha demostrado su manera de ver las cosas y su disposición es precisamente cuando hemos puesto en marcha la reconducción y reprogramación de todas las inversiones que pesan sobre el Ministerio de Defensa. Pero aparte de sus cualidades profesionales, yo quiero también hoy destacar algunas de sus cualidades más personales, ¿no? Es un tópico probablemente decir que el almirante es un hombre de mar, por supuesto que lo es. Es un hombre de mar acostumbrado a llevar ese timón con mano firme y esa visión en la brújula, marcando ese norte, marcando esa dirección. Esas son cualidades del hombre de mar, que sabe que está solo con su equipo y que, por lo tanto, si no tiene detrás un equipo fuerte, la misión se vuelve imposible. Tiene que hacerse respetar y querer por los que trabajan con él, y él lo consigue a diario. Pero además es un hombre introspectivo, acostumbrado a lidiar situaciones difíciles y enfrentarse con ellas con calma. Su afición a la música clásica, por ejemplo, es un dato peculiar. Yo no he tenido nunca una reunión con él en la que en ese despacho no esté sonando la música clásica. Es un hombre que le gusta correr todas las mañanas y eso también, de alguna manera, marca y forja su manera de ser y su manera de enfrentarse con la vida. Es un hombre de pocas palabras, pero os aseguro que cuando él habla, y hoy lo vais a ver aquí, habla con autoridad y conocimiento y con respeto para el que le escucha, que eso es también muy importante. Creo que además de ser un hombre de mar y haber forjado esas cualidades que han sido imprescindibles, además es un hombre moderno. Es un hombre moderno en el sentido de que es un hombre abierto, con pocos prejuicios, un hombre abierto a escuchar y un hombre abierto a consensuar, como se dice ahora, a encontrar posiciones comunes entre lo que él cree, lo que él ha analizado y lo que está recibiendo de los demás. Creo que con esas dos cualidades de hombre de mar fuerte, capaz de enfrentarse, con esa cualidad de hombre moderno, capaz de entender a los demás, es con lo que su misión está resultando un éxito. Pero no quiero entretenerme más y no quiero tampoco privarle a él de su tiempo para explicarnos exactamente los mensajes que hoy nos quiera entregar. Sí quiero, antes de despedirme, agradecer de nuevo a Executive Forum su invitación y que me ofrezca con esta ocasión la oportunidad de agradecerle al almirante, al GEMAD y a mi amigo Fernando el buen espíritu de colaboración que está demostrando durante este año y medio que llevamos juntos. Muchas gracias.
Excelentísimo señor presidente del Congreso, excelentísimas, ilustrísimas autoridades civiles y militares, secretario de Estado, querido Pedro, en primer lugar, agradecerte la presentación, como siempre, y en estos casos exagerada, pero la tendremos que asumir inevitablemente, y luego agradecerle a Executive Forum la posibilidad de poder, ante tan distinguido auditorio, poder expresar las ideas fundamentales de lo que en el Estado Mayor de la Defensa estamos haciendo, lo que en el Estado Mayor de la Defensa estamos pensando sobre las Fuerzas Armadas del siglo XXI. La idea de Fuerzas Armadas del siglo XXI tiene una connotación de carácter internacional. No en balde, España está en la Alianza Atlántica, España está en la Unión Europea, y las líneas de acción, los objetivos, los planeamientos de estas instituciones, no cabe duda que enmarcan, dirigen, de alguna forma, nos van conduciendo a todos los aliados en líneas y en direcciones muy parecidas. Pero también tiene una parte nacional, una parte independiente, que da ciertas particularidades a las decisiones que en cada momento se tomen o se deban tomar en este sentido. Yo pretendo en esta pequeña charla el intentar expresar el qué y el para qué de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas del siglo XXI son ya las Fuerzas Armadas de hoy, no son las Fuerzas Armadas del siglo que viene. Son las Fuerzas Armadas que tenemos ahora, que estamos adaptando, transformando ahora, y que queremos conseguir en un medio y en un largo plazo. Y quizá las dos ideas fundamentales que, aunque parezcan obvias, es necesario expresar delante de la sociedad, son las que constituyen el lema de la Directiva de Defensa Nacional cuando habla de la seguridad. La Directiva de Defensa Nacional habla de que la seguridad es necesaria y debe ser responsable. Esta idea de unas Fuerzas Armadas necesarias y responsables, aunque parezcan obvias, hay que explicarlas y hay que exponerlas para que todos seamos conscientes de ellas. Necesidad desde el punto de vista de estructura del Estado, desde el punto de vista de presencia y representación del Estado en los foros y en los ámbitos internacionales, y responsables desde dos puntos de vista. Responsables las Fuerzas Armadas de cumplir los cometidos que se le han asignado, responsables de organizarse y de ser capaces de hacer lo que tienen que hacer, en el sentido de ser una herramienta útil para el Gobierno, para que las utilice en aquellos cometidos, en aquellos trabajos, en aquellas misiones que considere que deba utilizarlas. Y también responsabilidad en el otro sentido, responsabilidad de la sociedad, responsabilidad de nuestros conciudadanos en darle a las Fuerzas Armadas los medios necesarios para poder cumplir sus misiones. Esta idea de Fuerzas Armadas necesarias y responsables, que se recoge como lema de la Directiva de Defensa Nacional, es quizá una idea obvia, pero que conviene empapar en la cultura, empapar en la conciencia de todos nuestros compatriotas. Hablar de las Fuerzas Armadas en el siglo XXI es hablar del planeamiento de la defensa. Es uno de los cometidos que tiene el GEMAD y es un poco el definir, a partir de una situación, qué necesitamos, para qué y cómo pretendemos obtenerlas. El planeamiento de la defensa, sobre el que volveré posteriormente, es un proceso establecido que, partiendo de la Directiva de Defensa Nacional, se produce una Directiva de Política de Defensa, una Directiva de Política Militar, un objetivo de capacidades militares que se refiere a medios, material y personal, y unos planes operativos, planes de contingencia, que nos dice cómo vamos a utilizar esos medios de material y personal. Todo eso enmarcado en una estrategia de seguridad que es la que marca las pautas de todo este proceso de planeamiento. Esto es lo que hemos hecho, esto es lo que estamos haciendo y esto no es nuevo, esto es lo que hacen
las Fuerzas Armadas tradicionalmente, no solo en el ámbito nacional, sino, como decía antes, en el ámbito de la alianza, con en siglas OTAN-SLNDPP, un NATO Defense Planning Process, un proceso de planeamiento OTAN, y en la Unión Europea con un proceso de planeamiento. Y todos esos procesos de planeamiento deben ir en el mismo sentido. Pero el inicio de todo ese planeamiento es el demostrar que las Fuerzas Armadas son necesarias. Y todo esto parte de un análisis de riesgos o amenazas. No voy a detenerme en el mundo que vivimos, pero sí hacer una breve reflexión sobre la situación internacional que justifica esa necesidad de las Fuerzas Armadas como elemento para dar defensa y seguridad a nuestra sociedad. Esto es el marco estratégico en el que estamos. Y si oímos o consultamos o leemos a los estrategas que actualmente estudian este tema, quizá el factor común de todos sus análisis es la incertidumbre. O sea, estamos en un ambiente, en un marco estratégico, donde la incertidumbre es una constante. Cada día nos sorprendemos con nuevas situaciones que provocan riesgos y amenazas. Y ya a partir de estos conceptos, si los asumimos, nos van dando pistas de qué Fuerzas Armadas debemos tener. Si estamos en un ambiente de incertidumbre, tenemos que intentar prever, conocer y reaccionar a tiempo. Esto ya nos va dando pistas de hacia dónde debemos ir en las Fuerzas Armadas que queremos o que tenemos que tener. La situación general del mundo es compleja. Si hacemos un arco que vaya desde Irán hasta Mauritania, los problemas del mundo islámico, enfrentamientos entre diferentes puntos de vista religiosos, chiita y sunita, la aparición de extremismos yihadistas con un marcado carácter anti-occidental, la aparición de movimientos laicos o juveniles que buscan una modernización de sus sociedades y utilizan Twitter o los medios tecnológicos actuales para conseguir moverse, la expansión de todas estas ideas en zonas con ausencia de gobernabilidad, como ocurre en el Sahel, nos crea un arco de incertidumbre, un arco de preocupación en el que abraza a Europa prácticamente. El futuro de Irán, Irán nuclear, posible desencadenamiento de una carrera nuclear en el Oriente Próximo, los problemas de Siria que estamos viviendo todos los días, el cómo afecta el problema de Siria, las relaciones de Israel con sus vecinos, la inestabilidad en determinados estados del norte de África, la extensión del yihadismo a zonas de baja gobernabilidad, como son las zonas del Sahel o del Sáhara. Toda esta situación es una situación preocupante y de incertidumbre y que ya justificaría la necesidad de tener elementos que nos den seguridad a nuestra sociedad occidental y, desde el punto de vista nacional, que nos den seguridad a España también. Si enlazamos esta zona con el Golfo de Guinea y cruzamos el Atlántico y llegamos a América, nos encontramos con un vasto espacio donde el crimen organizado puede moverse con facilidad. El tema del narcotráfico es un tema preocupante. El tema de la exportación o la utilización, la doble utilización de todas estas vías desde el punto de vista del crimen organizado, narcotráfico, inmigración con actividades terroristas, es la misma moneda con diferentes caras, nos crea otra zona tremenda de inestabilidad y de preocupación que tenemos que, de alguna forma, vigilar. Si vamos y seguimos navegando hacia Poniente, nos encontramos en la zona que, si fuéramos estadounidenses, hubiera sido la primera en enunciar. Estamos en el lejano Oriente, donde existen problemas entre naciones, existen problemas de fronteras, existen problemas secesionistas, existen problemas ideológicos radicales, existen multitud de problemas y precisamente actualmente la estrategia estadounidense lo considera el
el centro de gravedad de sus preocupaciones de seguridad en el futuro. Corea del Norte, Japón, China y multitud de problemas interrelacionados en este ambiente. Si a esto le unimos diferentes factores que afectan a toda esta situación, posibles problemas biológicos o bioquímicos que puedan provocar enfermedades de carácter general, el cambio climático que nos abrirá el Ártico en breve y creará nuevos factores de tensión entre diferentes naciones que aprovecharán esa zona tanto para la explotación como para el tráfico marítimo. Todo esto nos hace o justifica al menos que las naciones nos preocupemos tanto con carácter colectivo a nivel internacional como con carácter individual a nivel nacional por nuestra seguridad y tengamos que desarrollar herramientas capaces de darle esta seguridad a nuestros conciudadanos. Seguridad que, desgraciadamente, solo se hace presente su necesidad cuando falta. Seguridad con la que vivimos, seguridad que favorece el desarrollo, que favorece la democracia, que favorece la justicia, que favorece el profundizar en los valores de Occidente, pero que no se hace patente o solo se hace patente realmente cuando falta. Cuando se tiene como el aire, parece que es algo que nos viene dado y que es gratuito y, desgraciadamente, tenemos que conseguirla. Todas estas tendencias y todos estos riesgos, además, actualmente se mueven en un ambiente de carácter global, de donde quiero destacar pues, tres aspectos que hacen que estos problemas que ocurren en las antípodas nos afecten también a nosotros, o los problemas que tenemos nosotros afecten a lo que ocurre en las antípodas. Existen los Global Commons, los patios comunes que tenemos que utilizar todas las naciones, básicamente el ciberespacio, el espacio marítimo, el espacio aéreo, donde la necesidad de vigilancia, control y las dificultades para manejar y para supervisar todo lo que ocurre en ellos es realmente complicada, que obliga a acciones internacionales y que obliga a repasar toda nuestra estrategia de seguridad. Estos Global Commons se ven además potenciados por la influencia de los medios de comunicación y sistemas de enlace de carácter global que hacen que cualquier cosa que ocurra en el mundo afecte al resto de las naciones, nos afecte directamente y nos implique de alguna forma en su solución, en su resolución, o al menos nos obligue a asumir esas situaciones, en muchos casos, injustas. Si a este cóctel, en cierta medida peligroso, le añadimos el problema de la crisis financiera o crisis socioeconómica que tiene el mundo occidental frente a la aparición de unas potencias emergentes, se habla de que en 10 o 15 años las inversiones en defensa de los países emergentes serán superiores a las inversiones en defensa de los países occidentales, pues nos lleva a un futuro mundial donde las hegemonías pueden estar, si no equilibradas, pueden cambiar las hegemonías y a la necesidad de, volviendo a intentar convencer a un auditorio que sé que está ya convencido de la necesidad de la defensa, nos lleva a la necesidad de no bajar la guardia y de mantener esas capacidades de defensa para asegurar los valores de nuestra sociedad en un futuro que no ocurrirá tan a largo plazo como a veces nos puede ocurrir. Hay un tema importante sobre el que hay que actuar y esto también ya condiciona otros elementos de las futuras o las Fuerzas Armadas del siglo XXI, es que todos estos problemas tienen un carácter complejo, un carácter que tiene muchos aspectos sobre los que hay que actuar y que no solamente la defensa que proporcionan las Fuerzas Armadas son las que pueden solucionar, como es lógico, estos problemas. O sea, la aproximación a las soluciones tiene ya un carácter global.
Hace poco el Centro de Estudios Superiores de la Defensa Nacional publicó un trabajo de los que habitualmente publica, que lo define como los potenciadores del riesgo. Y los potenciadores del riesgo son los elementos ante esta situación compleja, encima favorecen más el que estos riesgos se conviertan en amenazas directas. Y estos son, pues, allí identifican en este trabajo, y los voy a enumerar solamente, primero la difusión de la tecnología. La tecnología, con los sistemas actuales de información, está en manos de cualquiera, y la tecnología se puede utilizar en el buen sentido y en el mal sentido. La difusión de la tecnología, con la proliferación de ciberarmas, posibilidad de proliferación de armas NRBQ sucias, las llamadas sucias, todo esto es un potenciador de este riesgo cuando se introduce en este ambiente general de incertidumbre que domina el escenario internacional. Los desequilibrios demográficos es otro potenciador de riesgo, la pobreza y la desigualdad, el cambio climático, los riesgos tecnológicos que se asumen al avanzar en la tecnología y las ideologías radicales no democráticas. Todos estos potenciadores de riesgo nos aconsejan o nos indican que la aproximación a las crisis, la aproximación a la solución de los problemas debe ser una aproximación global. No es solo una aproximación que esté en manos de las Fuerzas Armadas. Y esta es otra característica que hay que asumir cuando pensamos en cómo deben ser las Fuerzas Armadas de este siglo, cómo deben ser las Fuerzas Armadas del siglo XXI. Si este primer paso lo aceptamos y aceptamos que necesitamos tener unas Fuerzas Armadas, la siguiente pregunta es ¿qué deben hacer esas Fuerzas Armadas? ¿O en qué ámbito, en qué marco deben moverse esas Fuerzas Armadas? Y aquí voy a arrastrar algunos comentarios que he ido hilvanando en la exposición anterior. En primer lugar, vemos que hay ya una mezcla compleja entre lo que tradicionalmente se ha separado y definido como seguridad y defensa. Ya hay barreras, lo que es seguridad o se ha entendido como seguridad y lo que se ha entendido como defensa, ya no son dos mundos totalmente separados, sino son dos mundos con muchas zonas grises, y la existencia de esos patios comunes donde todos estamos, naciones, organizaciones privadas, particulares, pues favorece esa mezcla de defensa y seguridad. Con lo cual, las Fuerzas Armadas tienen que tener en cuenta este sistema. Luego, la defensa, como recoge la Estrategia Española de Seguridad y como recoge la Directiva de Defensa Nacional, la defensa es de todos. Es esa aproximación global a los problemas de seguridad, esa aproximación global a la solución de crisis. La defensa es de todos, no solo es de las Fuerzas Armadas. Hablamos de una situación de incertidumbre y de una rapidez en la generación de situaciones de riesgo, en la evolución de los acontecimientos. Entonces necesitamos unas Fuerzas Armadas que sean capaces de prever, de controlar, de obtener información, y ya empezamos a tener pistas de hacia dónde debemos ir en las futuras Fuerzas Armadas. Pero luego también los problemas es necesario atajarlos rápidamente para que las cosas no se cangrenen demasiado, para conseguir solucionar lo antes posible los problemas. Entonces nos obliga a tener, y ya entro en la parte de defensa que afecta a las Fuerzas Armadas específicamente, nos obliga a tener la capacidad de una acción rápida y de una decisión rápida. Y esto ya nos dice también hacia dónde debemos ir. Quiero recordar las palabras del ministro de Defensa cuando hace año y medio, en la primera Pascua Militar, habló de lo importante de tener unas fuerzas altamente alistadas. Más vale tener 10 al 100% que 100 al 10%. Esto es una cosa que la situación actual nos marca con claridad. Por fin, cuando se actúa, tenemos que actuar de una forma precisa y efectiva. O sea, hace falta una ejecución decisiva. O sea, hace falta actuar de una forma decisiva, rápida y efectiva. Eso también nos dice muchas cosas de hacia qué Fuerzas Armadas debemos evolucionar. Todas estas ideas se recogen en el proceso de planeamiento de la defensa, tanto la Directiva de Defensa Nacional como la Directiva de Política de Defensa, como los documentos posteriores que se han ido efectuando, pues han ido recogiendo todas las ideas y son las que al final pues producen los dos objetivos finales desde el punto de vista militar de este proceso de planeamiento, que es uno que es el objetivo de capacidades militares,
qué capacidades necesitamos para hacer frente a todos estos riesgos y los planes operativos. ¿Qué planes tenemos que desarrollar o estamos desarrollando? Porque las Fuerzas Armadas trabajan 7 días, 24 horas durante todo el año, efectuando unos planes permanentes de vigilancia de todos estos ámbitos a los que antes me he referido, aparte de tener una serie de planes de contingencia o planes en marcha por decisiones del Gobierno que son específicos y que se desarrollan con carácter temporal o ad hoc para resolver una determinada crisis. Todo esto es el proceso de planeamiento de la defensa, que es en el que estamos metidos. Saltando de estas ideas generales e intentando ser más preciso, entonces, en qué capacidades necesitamos desarrollar, yo la resumiría en 4 elementos fundamentales. Si necesitamos tener Fuerzas Armadas, el elemento específico, el elemento que define, el elemento necesario para tener unas Fuerzas Armadas es un sistema de valores. Jerarquía, unidad y disciplina son los valores que definen a las Fuerzas Armadas. Ese es el elemento vital para tener unas Fuerzas Armadas. A partir de ahí se puede construir todo lo demás. Pero este es el elemento básico. O sea, esta es la capacidad básica que debemos impulsar, en mi opinión, en las Fuerzas Armadas. El segundo elemento es, lo he indicado antes, el grado o el nivel de alistamiento y la capacidad de decisión. El nivel de alistamiento sin capacidad de decisión es totalmente ineficaz y la decisión sin unidades alistadas es una decisión vacía. O sea, la dualidad entre alistamiento y capacidad de decisión es fundamental y es otra de las capacidades que tenemos que desarrollar en las Fuerzas Armadas. La siguiente es la armonía de lo conjunto y de lo combinado. He hablado antes de la aproximación global y de ahí se deriva que ya lo conjunto es algo más que el concepto de lo conjunto derivado de la Segunda Guerra Mundial, donde se trata que el ejército de tierra, la armada y el ejército del aire sean capaces de actuar a la vez, simultáneamente, cada uno con sus propios medios, con un objetivo común. Esto, que sigue siendo verdad, está ya superado por tener que armonizar esa capacidad conjunta con otros elementos participantes en todas las crisis en las que estamos involucrados y en las que estaremos en el futuro. Capacidad de diplomacia, asuntos exteriores, capacidad de ayuda al desarrollo, en nuestro caso AECID, asuntos exteriores, capacidad de seguridad, Ministerio del Interior, capacidad de en zonas donde se trabaja, Ministerio de Industria, apoyo a las capacidades nacionales para conseguir mayor influencia en el exterior. Esto hace que la armonía de lo combinado y lo conjunto sea un elemento importante, una capacidad importante que debemos desarrollar en estas fuerzas del siglo XXI. Y por fin, como elemento potenciador de estas 3 capacidades anteriores, son los sistemas de mando, control, la capacidad de utilizar las tecnologías modernas, información, inteligencia, al fin y al cabo los elementos necesarios para conseguir lo que nosotros llamamos la velocidad del mando, el conseguir conocer lo que está pasando en la mayor brevedad posible para poder tomar decisiones con la mayor brevedad posible. Esto que es la velocidad del mando es lo que da ventaja desde el punto de vista de la acción militar a una fuerza armada o a un ejército con respecto a otro. Vistas estas capacidades con carácter básico, podíamos desgranar esto en que se convierte, entrando ya en, aunque sea con carácter genérico, en elementos, en sistemas de armas y en capacidades concretas que es necesario obtener para conseguir ese núcleo de Fuerzas Armadas que constituiría o que deben constituir las Fuerzas Armadas de este siglo. En primer lugar, si hablamos de valores, la educación. La educación es un elemento fundamental, educación y adiestramiento es un elemento fundamental. Podemos perder casi todo, pero no podemos perder los valores, no podemos perder el estilo de lo militar. Estos 3 valores básicos de unidad, jerarquía y disciplina y los añadidos de espíritu de servicio, austeridad, valor físico, lealtad, disciplina, todos estos valores añadidos se consiguen
a través de la formación, se consiguen a través de la enseñanza y se consiguen a través del adiestramiento. Y este es el elemento fundamental a desarrollar, a seguir desarrollando. No son elementos nuevos, sino que es ir mejorando e ir avanzando hacia la excelencia en todos estos aspectos dentro de las Fuerzas Armadas. El siguiente es la interoperabilidad. Si hablamos de una aproximación global, tenemos que ser interoperables, no solo entre ejércitos, en donde prácticamente se trabaja ya con una interoperabilidad muy elevada y con nuestros aliados en la misma forma, sino con otros actores que participan en la solución de crisis, como he comentado antes. Tenemos que conseguir una interoperabilidad general y, en muchos casos, las Fuerzas Armadas deben ser capaces de suministrar la base a la que se enganchen diferentes actores y que sea el nexo de unión, no el responsable de la ejecución en muchos casos, no el responsable de solucionar el problema, no el responsable de llevar a cabo acciones concretas, pero sí el que capacita esa plataforma donde los responsables pueden utilizar los diferentes medios. Hablando en términos militares, nosotros hablamos de la autoridad que apoya y la apoyada. O sea, las Fuerzas Armadas en muchos casos tienen que ser la autoridad o el sistema o la institución que apoya a otras autoridades apoyadas para resolver la crisis. Y eso es interoperabilidad. Movilidad, transporte y sistemas de mando y control. Si decimos que estamos en un ambiente incierto, donde las crisis surgen de forma rápida en los lugares más inesperados y tenemos que atajarlas rápidamente en cualquier lugar del globo, solos o con nuestros aliados, tenemos que ser capaces de movernos, ir allí y tener las herramientas de mando y control que nos faciliten la velocidad de mando, que nos faciliten la posibilidad de tomar decisiones para actuar en ese mundo. Dentro de esta capacidad de mando-control, la explotación y el análisis de grandes bases de datos. Estos lugares comunes de los que hablamos, el ciberespacio, el espacio marítimo, el espacio aéreo, son espacios utilizados por múltiples elementos, sistemas, agentes, naciones, y es necesario saber qué es lo que está ocurriendo en estos espacios, analizar qué es lo que están haciendo los diferentes actores que trabajan en estos espacios y prevenir lo que puede ocurrir en estos espacios. Para eso la única forma es tener sistemas que analicen de forma automática, que establezcan con agentes inteligentes los niveles de riesgo de determinados elementos que están ocurriendo en estos espacios, y esto hay que incluirlo en nuestros sistemas de mando, la capacidad de análisis de grandes bases de datos para poder establecer niveles de riesgo y poder, como decía antes, actuar con previsión y con eficacia y agilidad lo antes posible para evitar la degeneración de las situaciones. Creo que es una deducción directa de todo lo que he expuesto antes, que hay tres elementos, tres capacidades clásicas de las Fuerzas Armadas que es necesario impulsar. La primera es, si hablamos de incertidumbres y de necesidad de conocimiento, es la inteligencia. Hay que potenciar la capacidad de inteligencia, primer punto. Segundo, en este mundo, en esta situación actual, algo que teníamos un poco embrionario y hay que desarrollar con mayor profundidad, es la capacidad de ciberdefensa. Es el segundo elemento importante que hay que impulsar, que tenemos que impulsar desde mi punto de vista y que tenemos que desarrollar. Y por último, no por último, pero lo último, pero no lo menos importante, si queremos actuar de una forma decisiva y con eficacia, hay dos herramientas básicas, que son las fuerzas de operaciones especiales y las armas selectivas, las armas de precisión que identifican con precisión los blancos a actuar y actúan sobre ellos de una forma que no provoque daños colaterales y que no provoque bajas propias, dos condiciones clásicas actualmente en las operaciones militares. Todo esto en un ambiente deducido de la situación actual, donde nos estamos moviendo ya, que no es nada nuevo, donde los ambientes son ambientes degradados y complejos, con problemas sociales, con problemas económicos, donde la amenaza va desde la posibilidad de recibir ataques de misiles balísticos de teatro, en unos casos, hasta pelear con piratas que van con un fusil de repetición, y las Fuerzas Armadas tienen que tener esa versatilidad para poder hacer frente a estos diferentes niveles de riesgo o de amenaza, y luego la necesidad de actuar
lo que ahora se denomina con capacidades que dejen un nivel de huella bajo. O sea, lo que comentaba antes de no provocar nunca daños colaterales, ser muy quirúrgico en las actuaciones y tampoco sufrir bajas propias, que es algo que es una condición exigible y a la que siempre se ha intentado, pero en estos momentos, ante nuestra sociedad, quizás sea un elemento más importante. Todo esto pues provoca las condiciones que debe tener algo que es el centro de, ya entrando ya en el caso español más concreto, esto podría ser una visión general de las Fuerzas Armadas compartida por muchos de nuestros aliados, pero ya entrando en el caso español nos lleva a profundizar en el desarrollo de lo que podríamos llamar la fuerza conjunta. La fuerza conjunta, que es el núcleo de fuerza capaz de hacer todas estas cosas, que, bueno, que tiene que tener una serie de características, como es la adecuación, la alta calidad, la versatilidad, la eficiencia, el carácter expedicionario y ser adaptable y resiliente. Esa fuerza conjunta, ese núcleo de fuerza capaz de resolver los problemas que se nos presenten, es la que tiene que estar apoyada por las capacidades específicas de todos los ejércitos. Esto es un cambio de punto de vista, no conceptual, porque yo creo que conceptualmente desde hace tiempo este concepto está en vigor, pero que ahora estamos intentando plasmar. O sea, vamos a partir de la fuerza que necesitan las Fuerzas Armadas españolas, denominémosla para entendernos fuerza conjunta, para actuar y a partir de ahí ver qué capacidades tienen que tener el Ejército del Aire, el Ejército de Tierra y la Armada, y no al revés, ver cuál puede ser la mejor Armada, cuál puede ser el mejor Ejército de Tierra, cuál puede ser el mejor Ejército del Aire que podemos tener y a partir de ahí ver qué fuerza conjunta podemos hacer. O sea, el cambio práctico que estamos implantando es este, que no es cambio conceptual, porque conceptualmente siempre, por lo menos desde hace más de 20 años, ha sido así. Todo esto nos ha obligado, en este año y medio, a agilizar el proceso de planeamiento. El proceso de planeamiento, todavía en la OTAN y en la Unión Europea sigue siendo así, es un proceso de planeamiento que dura un ciclo, 4 años, revisable cada 2, y nosotros hemos cambiado, hemos agilizado el ciclo y hemos hecho un ciclo de 6 meses, revisable cada año. Nosotros empezamos con la Directiva de Defensa Nacional el 31 de julio del año pasado y hemos finalizado a primeros de año nuestro ciclo de planeamiento con los 2 documentos básicos, el objetivo de capacidades militares y los planes operativos, que están hechos, y con el compromiso de en el próximo septiembre revisarlo y revisarlo anualmente para ir adaptándonos a las nuevas entradas que afecten al planeamiento. Entradas básicas, como pueden ser cómo evoluciona el proceso de transformación, cómo se gestionen los programas especiales de armamentos, cómo se gestione el presupuesto, las capacidades presupuestarias que se tengan, y todo esto nos obligará a ir adaptando el planeamiento, nos obliga irremediablemente a ir adaptando el planeamiento año a año. He intentado definir el qué constituyen estas Fuerzas Armadas del siglo XXI, pero es importante ahora el para qué. Aunque hemos visto que hay unos riesgos y hay un para qué, que es un poco dar seguridad a nuestra sociedad, participar en la seguridad nacional, el para qué concreto viene definido en la Directiva de Defensa Nacional. Hay un núcleo constitucional, la Constitución define las responsabilidades de las Fuerzas Armadas y luego existen desglosadas estas responsabilidades, existen desglosadas en unos elementos que tampoco son particulares de España, sino que con carácter general los asumen casi todas las naciones occidentales. En primer lugar, el defender el territorio nacional, los espacios aéreos, el espacio marítimo, el ciberespacio. Esto se consigue con la disuasión, se consigue con las alianzas y se consigue con los planes de contingencia específicos para defender nuestros espacios de interés. Luego, el 7 días 24 es un elemento muy importante de las Fuerzas Armadas, elemento a veces olvidado ante la mayor deslumbrados ante las operaciones de mantenimiento de la paz, operaciones en el extranjero, pero las Fuerzas Armadas todos los días, 24 horas al día, están trabajando, vigilando los espacios marítimos, vigilando los espacios aéreos, vigilando el ciberespacio en lo que afecta a la defensa nacional, y esto es otro de los cometidos, el para qué tenemos esas Fuerzas Armadas. Tenemos que vigilar todos estos espacios.
de interés, todos estos jardines comunes en los que tenemos nuestra parte de responsabilidad. Luego tenemos que ser capaces de proyectar de manera efectiva nuestras capacidades militares, tanto de forma individual como en el seno de las alianzas. Este es uno de los cometidos que tienen las Fuerzas Armadas. Y el último, pero no el menos importante, dentro de este aspecto de la aproximación global a la solución de las crisis y a los problemas, el apoyo a las autoridades civiles, tanto desde el punto de vista de la acción del Estado como de la acción exterior específica, como el apoyo en casos de emergencias. Esto nos dice un poco el para qué necesitamos esas Fuerzas Armadas con esas características que hemos visto anteriormente. Y las operaciones que estamos haciendo actualmente pues también corroboran esta situación general que he presentado. Ahora estamos en operaciones donde es clásica la definición de que son crisis donde aparecen las 3 Ds. La D de la defensa, o sea, problemas específicos de defensa, problemas de carácter militar. Aparece el problema de la diplomacia, la necesidad de gestionar la actuación de las Fuerzas Armadas en elementos complejos, y aparece el problema del desarrollo. También asegurar, o sea, hacer que sea evidente para las sociedades que sufren estas situaciones de crisis que la seguridad favorece su desarrollo, que la seguridad mejora sus condiciones de vida, que la seguridad es un elemento necesario para el progreso. O sea, estas operaciones 3D son en las que estamos introducidos y las que obligan a estas características y a esta forma de enfocar las soluciones de crisis. Nuestros oficiales que están ahora desplegados, nuestros capitanes que están en Afganistán, no solo tienen que defenderse y atacar cuando la insurgencia toma las armas y les ataca en los desfiladeros, sino que además tiene que hablar con los señores de la guerra, con los ancianos, participar en las suras e intentar apoyar la gobernabilidad de los gobernadores legítimos de la zona, pero también tiene que darle protección a nuestros cooperantes, a la gente de la ECID, a la gente de exterior que está haciendo proyectos de desarrollo muy importantes para esa sociedad, e incluso a las Fuerzas Armadas participar en la ejecución en esos casos de esos proyectos. Esto que, bueno, es el ejemplo de Afganistán, pero podría ser el Líbano. Son las guerras del siglo XXI que tenemos en estos momentos. Y al final el cómo conseguimos esto. El cómo conseguimos esto. Tenemos un qué, tenemos un para qué y ahora tenemos que conseguirlo. En las Fuerzas Armadas está bien definido el proceso de obtención de todas estas capacidades, que no son solo capacidades militares, capacidades materiales, sino son también capacidades de personal y son capacidades orgánicas. Y es las 3 Ps de plan, programa, presupuestos. Tenemos los planes, el planeamiento de defensa finalizado, tenemos programas para poder en caso de material, gestionar las obsolescencias, ver hacia dónde vamos en el futuro, y necesitamos presupuestos. Tenemos el presupuesto anual, que es el que adaptamos a cada planeamiento, pero es fundamental para las Fuerzas Armadas contar con una previsión y una estabilidad presupuestaria que permita un planeamiento a medio y a largo plazo, que no solo hace practicable el proceso de planeamiento de la defensa, que en cualquier caso es un proceso de planeamiento sin bases, sin cimientos, sino que además, y aquí enlazamos con la importancia que tiene, y así se recoge en la Directiva de Defensa Nacional, el apoyo a la industria de defensa, sino que en el caso de material, encima, enfoca hacia dónde queremos, hacia dónde debemos ir, para que nuestra industria de defensa se posicione y ocupe los nichos de interés desde el punto de vista del futuro de las Fuerzas Armadas. Con este triduo, pues conseguiremos las Fuerzas Armadas que todos estamos deseando, que lo que pretendemos que sean mejores cada día de las que teníamos el día anterior. Y en ese camino es en el que estamos avanzando. Y para rematar, yo quería exponer entonces en año y medio qué estamos haciendo o qué hemos hecho, porque, claro, nos estamos moviendo, no estamos parados, ¿no? Entonces, en primer lugar, hay un proceso de transformación o de adaptación de las Fuerzas Armadas al escenario del que estoy hablando, tanto desde el punto de vista escenario presupuestario como el escenario estratégico, como el escenario social en el que nos estamos moviendo. Este proceso de transformación parte del actual diseño de las Fuerzas Armadas, que es un diseño que que tiene sus valores, pero que es necesario adaptar a las nuevas situaciones.
La mayoría de las capacidades son útiles, pero hay que redimensionarlas en algunos casos, en otros casos reenfocarlas hacia el sistema de capacidades del que he hablado anteriormente, que desde mi punto de vista son los prioritarios y hacia dónde debemos ir para conseguir ese núcleo de Fuerzas Armadas eficaz y eficiente que todos queremos conseguir. Esto es con carácter general y en este sentido pues el Ministerio está trabajando desde el estudio de la infraestructura, el estudio de personal, el estudio de diferentes estudios que están provocando ya decisiones y están avanzando en esta adaptación, podríamos simplificando, en esta adaptación o en esta transformación de las estructuras orgánicas de las Fuerzas Armadas y del órgano central mirando al futuro. Desde el punto de vista operativo, que es lo que más afecta al GEMAD, pues se ha modificado la estructura operativa en el sentido de, que hablaba antes, de conseguir que el centro de la actuación de las Fuerzas Armadas sea la fuerza conjunta. Se ha modificado creando los siguientes elementos. En primer lugar, un mando de vigilancia marítima dependiendo del GEMAD, un mando de defensa aérea dependiendo del GEMAD, un mando de ciberdefensa dependiendo del GEMAD, un núcleo de operaciones especiales dependiendo del GEMAD incluido en el Estado Mayor Conjunto, que dará lugar a un mando componente de operaciones especiales. Estamos en la fase de capacidad de obtención de la capacidad operativa inicial, la IOC en siglas manejamos los militares, como saben ustedes somos muy dados a las siglas, pues estamos en la fase de conseguir, se ha conseguido ya la capacidad inicial de los dos mandos de vigilancia marítima y defensa aérea. En verano pretendemos conseguir la capacidad inicial del mando de ciberdefensa. El mando de operaciones, el núcleo tiene ya la capacidad inicial y esperamos entre el segundo semestre y el primer semestre del año, segundo semestre de este año y el primero del año que viene, conseguir las capacidades finales operativas de estos mandos. Con esto la estructura operativa queda integrada con esa visión que decía antes de que es una fuerza conjunta y los ejércitos de tierra, la Armada y el Ejército del Aire tienen que preparar los elementos que alimentan esa fuerza conjunta. Se crea una estructura que es un mando operativo con una serie de mandos componentes. Ahora ya hablamos de no los 3 mandos componentes clásicos, sino de 5 mandos componentes: el mando componente marítimo, el mando componente terrestre, el mando componente aéreo, el mando componente de operaciones especiales y el mando componente de ciberdefensa. Y esta es la estructura operativa en la que estamos y en la que estamos avanzando. Ya se han creado los elementos y estamos consiguiendo las capacidades para ellos. Y luego, desde el punto de vista de material, ajustándonos al presupuesto reducido, que no puede ser de otra forma, en una situación de crisis financiera, las Fuerzas Armadas que viven de los presupuestos, pues tienen que ajustarse al presupuesto que tenemos, con los desequilibrios que tenemos, pues los esfuerzos, el secretario de Estado de Defensa, que está aquí presente, es el que más sufre directamente estas inquietudes. Se han ajustado los programas especiales de armamento y en general los ejércitos y la Armada pues están ajustando sus recursos a sostener, entendiendo cómo sostener el mantener y el mantener las capacidades nucleares, las capacidades básicas que apoyan a la fuerza conjunta en estos momentos. O sea que estamos en una fase de sostenimiento con este presupuesto, esperando que posibles evoluciones pues faciliten el desarrollo de nuevos programas que puedan hacer frente al proceso de gestión de obsolescencias, que es un proceso que no es a corto plazo, es a medio o largo plazo, pero que básicamente consiste en obtener nuevas capacidades y en sustituir capacidades que quedan obsoletas por estas nuevas capacidades. Y esta es la singladura en la que estamos empeñados y en la que seguro que sacaremos adelante unas Fuerzas Armadas mejores, más eficientes y más útiles para todos los españoles. Señores, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, almirante. En primer lugar, muchas gracias, don Pedro, por su presentación. La verdad es que no es sencillo resumir la experiencia del almirante en tan pocas palabras. Y yo creo que han sido unas palabras muy cariñosas también en lo relativo a lo personal, ¿no? Creo que su charla también para nosotros ha sido, almirante, muy instructiva y muy didáctica sobre, bueno, pues lo que es
cómo las Fuerzas Armadas se están preparando pues, para los retos que se presentan en el siglo XXI. Vamos a ir más a las preguntas, porque la verdad es que hay muchísimas preguntas y he intentado agruparlas por temas y bueno, se concentran en bastante de los elementos que ha comentado usted a lo largo de su exposición. Pero me va a permitir que empiece por una propia, ¿no? Y es que últimamente pues, veíamos que las Fuerzas Armadas era la mejor institución valorada por los españoles, y no solo eso, sino que es la única que crecía en su valoración, ¿no? Entonces, me gustaría conocer su opinión sobre eso, ¿no? Bueno, es algo de lo que sentirse orgulloso. Sí, bueno, las Fuerzas Armadas se sienten orgullosas de ser las más valoradas y, bueno, quizás sea eso un premio que recibimos por el trabajo que realiza nuestra gente en las diferentes operaciones y en las diferentes actividades que realizan todos los días a lo largo del año y durante los últimos años. O sea que a ellos, a los militares, a los marinos, a los aviadores, a los soldados del Ejército de Tierra, a todos son a los que se debe esa apreciación que la sociedad tiene, esa apreciación tan alta que la sociedad tiene por las Fuerzas Armadas. Nos sentimos muy orgullosos y halagados por esa apreciación, desde luego. Ha comentado en varias ocasiones temas relacionados con los presupuestos y las restricciones presupuestarias, y hay, la verdad, que bastantes preguntas relativo a eso, ¿no? Usted comentaba en su charla que la frontera entre defensa y seguridad pues cada vez es mucho más difusa. Sí que es cierto que bueno, todos somos conscientes que la defensa contribuye a la seguridad y que la seguridad, comentaba usted también, ¿no? que es necesaria y que tiene que ser responsable, ¿no? Y además yo creo que la seguridad es uno de los pilares de nuestra sociedad. Pero también es cierto que desde el punto de vista presupuestario pues vemos como año tras año se producen reducciones presupuestarias en porcentaje, incluso no solo en valor absoluto, sino también en porcentaje del PIB, y estas restricciones pues nos hace que nos alejemos de países, desde el punto de vista presupuestario, de países de nuestro entorno, donde bueno, pues oscilan entre el 2,5% del Producto Interior Bruto, mientras que en España pues no llegamos al 1%, ¿no? Preguntas concretas son, ¿recortar supondría prácticamente renunciar a un ejército profesional? ¿Cree usted que está en peligro la operatividad del ejército español? Por hacerle las preguntas conjuntas, ¿no? ¿Podremos estar a la altura frente a los nuevos desafíos, los compromisos internacionales y nuestras responsabilidades para con la OTAN si no se invierte el dinero necesario para disponer de unas Fuerzas Armadas plenamente operativas y correctamente entrenadas? Bueno, como todos ustedes saben, el ratio que se utiliza o la forma de juzgar las inversiones en defensa que se utilizan en la Alianza Atlántica es el porcentaje del PIB. Este tema pues, puede ser discutible, pero es el que se utiliza porque es un elemento fácil para ver qué es lo que gastan las diferentes naciones en defensa, y podría ser en su momento dado a lo mejor un criterio o un indicador de rendimiento, un criterio para participar en la alianza, y el que se maneja es el 2%. Yo no soy muy estricto en estos temas, creo que aparte de lo que se gasta hay que ver cómo se gasta. Es un problema de eficiencia en el gasto y de cantidad presupuestaria, pero que no podemos hablar solo de cantidad de gasto. El problema de las Fuerzas Armadas no es solo de nivel, cantidad presupuestaria, sino también de eficiencia en la utilización de ese gasto. Quiero decir que las Fuerzas Armadas tenemos que asumir en esa parte de la responsabilidad de las Fuerzas Armadas de ser capaces de ejecutar los cometidos que la sociedad, que el Gobierno nos demanda en cada momento. Tenemos que ser capaces de gestionar nuestros presupuestos de una forma eficiente. Asumiendo que sea el 2% lo que debemos gastar, lo que puede tener sus discusiones y daría para mucho debate, pero asumiendo eso, el contar con presupuestos inferiores, lo que nos afecta fundamentalmente a las Fuerzas Armadas españolas, con el criterio actual se ha dado prioridad al apoyo, al sostenimiento de las operaciones de mantenimiento de la paz, de las operaciones en el exterior y de los planes de acción 7 días 24 que efectúan las Fuerzas Armadas. O sea, con este nivel presupuestario, las Fuerzas Armadas aseguran la participación en los compromisos en el exterior a pleno rendimiento y aseguran también lo que en mi intervención he denominado la vigilancia de los espacios de interés.
ese núcleo básico de la seguridad o de la defensa está asegurado en la situación actual. ¿Cuáles son los problemas de este nivel presupuestario estricto que tenemos actualmente? Pues esto afecta fundamentalmente a lo que comentaba antes, al alistamiento del resto de las fuerzas. El tener presupuestos más reducidos hace que las fuerzas que no están participando directamente en operaciones, que son las que he indicado anteriormente, tengan un nivel de alistamiento inferior, lo que quiere decir que si hay que actuar con ellas en un momento determinado, nos costará más tiempo el ponerlas en marcha y más dinero el alistarlas para efectuar la operación. Ese es uno de los afectos. Y el otro punto en el que afecta, que ya no es tanto el presupuesto como la necesidad de programas de inversión, es en toda la gestión de las obsolescencias. Esto ya es más a medio y largo plazo. Hay que ir renovando cierto material, hay que ir sustituyendo cierto material y para eso hacen falta programas específicos y presupuestos, plan, programa, presupuesto, presupuestos que soporten estos programas. Habla usted de los tres pilares, ¿no? Plan, programa, presupuestos, pero parece que las preguntas se concentran más en la parte presupuestaria que en la parte de medio y largo plazo que serían el plan y los programas, ¿no? Y bueno, pues en este contexto de reducción de presupuestos, evidentemente no resulta sencillo incrementar los presupuestos de defensa cuando se siguen recortando, digamos, servicios en otros servicios públicos más, podríamos considerar más básicos, ¿no? Pero está claro que si queremos tener unas fuerzas armadas, un ejército de prestigio internacional que puedan hacer frente a esas amenazas exteriores, conocidas o desconocidas. Usted hablaba de que había que realizar cierto análisis, tener cierta capacidad analítica para predecir, digamos, esas amenazas que no vislumbramos en el corto plazo. En algún momento habrá que abordar ese debate de incremento de los presupuestos de defensa, ¿no? No solo por razones de seguridad, aquí hay muchos representantes de la industria y, bueno, pues la industria nacional genera empleo y una tecnología que inicialmente se aplica al mundo militar, pero que luego tiene también su retorno en el mundo civil y de la que actualmente pues, no podemos prescindir, ¿no? Yo creo que también el mundo de defensa es otra forma de dinamizar la economía, no solo planes tipo Plan E en el pasado, genera riqueza, genera empleo. Hablábamos anteriormente de cómo la industria, pues esta industria pues está en la situación actual de deterioro del mundo laboral, pues está, y a pesar de las dificultades, pues generando empleo, ¿no? Entonces, en este contexto, pues también hay varias preguntas, ¿no? ¿Qué le pide usted a la industria? ¿Cómo puede alinearse la industria para formar parte de esos planes de futuro y estar preparado para abordar de forma eficiente, incluso más eficiente, los programas que se esperan? ¿Qué tipo de industria le gustaría a usted tener en colaboración con las Fuerzas Armadas? Y bueno, que si hay planes dentro de este entorno, bueno, pues de identificar qué actividades pueden ser core de las Fuerzas Armadas, de los ejércitos y cuáles no, que serían susceptibles de buscar modelos de cooperación con la industria, bien subcontratación o bien planes de participación público-privada. Sí, bueno, el tema es relativamente, bueno, es un tema muy complejo. En primer lugar, yo solamente destacar que la importancia de la industria de defensa está reconocida en toda la documentación de planeamiento, en la Directiva de Defensa Nacional y que, por lo menos desde el punto de vista filosófico y conceptual, es algo que el Ministerio de Defensa, y de hecho está apoyando en todo momento, apoyando a la industria, intentando apoyar a la industria de defensa. ¿Qué le pediríamos a la industria de defensa desde las Fuerzas Armadas? Pues una vez definidas las capacidades que queremos obtener, pues a nosotros desde el punto de vista de la independencia tecnológica, de la independencia nacional, de la autonomía, de la soberanía nacional, nos interesa muchísimo tener una red industrial de defensa que sea capaces de suministrarnos estos elementos, porque en el mundo de la defensa la soberanía es un valor añadido muy importante. Y entonces, pues básicamente sería identificar estas capacidades en las que queremos avanzar, que he comentado durante la presentación, y que las diferentes empresas del sector se vayan posicionando en este mundo para cuando tengamos la tercera P, que es el presupuestos, podamos desarrollar los programas que... Comentaba el director comercial del Grupo Atenea que en su informe Visión 2025
bueno, que lo había presentado últimamente, y su pregunta concreta es que si prevé ese informe un aumento presupuestario y que si es válido ese informe, si considera usted que es válido ese informe, si finalmente ese aumento presupuestario pues no se puede realizar. El informe se hizo con un escenario presupuestario. Este informe está superado por el planeamiento de la defensa. Este informe fue un informe en la Armada cuando trabajamos en lucha antisubmarina. Cuando aparece un submarino hay dos formas de atacarle. Uno es un ataque urgente, que es que aparece un submarino y le tira un torpedo rápidamente, y otro es un ataque deliberado, ¿no? Que entonces se ve por dónde viene tal, y uno se coloca para atacarle y dar en el blanco al 100% de posibilidades. El informe Visión 2025 fue un ataque urgente, fue unas primeras propuestas al ministro para enfocar un poco el proceso de transformación, pero posteriormente el planeamiento de la defensa supera al informe 2025. El planeamiento de la defensa tiene un objetivo de capacidades militares y tiene unos planes de fuerza, unos planes de contingencia que debemos desarrollar. Entonces, en este planeamiento de fuerza es donde se trabaja con un escenario presupuestario que es el escenario definido por el Gobierno, que es un escenario muy restrictivo, es el escenario que tenemos actualmente. Ese es el escenario con el que se trabaja en ese informe. Y a partir de ese escenario presupuestario se asumen las posibilidades de obtener, no obtener, de gestionar o no gestionar las obsolescencias. Básicamente, como he comentado antes, en una fase donde los ejércitos de tierra, la Armada y el Ejército del Aire tienen que centrarse fundamentalmente en el sostenimiento de la fuerza actual, el pertrechado de los nuevos elementos que se van recibiendo, gracias a los programas especiales de armamento que se iniciaron en su momento, y el concentrar los recursos disponibles en ese núcleo de fuerza, Ejército de Tierra, Armada y Ejército del Aire, que apoyan a la idea de fuerza conjunta que establece el Estado Mayor de la Defensa. Eso es cómo estamos trabajando, pero con un escenario presupuestario que es cortoplacista, porque conocemos el presupuesto del 13. Eso, a su vez, por eso comentaba de que hace falta que a nosotros nos vendría muy bien tener una previsión y una estabilidad presupuestaria para darle soporte al planeamiento y, bueno, y no cabe duda que el enlace del planeamiento, hablando ya de las capacidades materiales, del objetivo de capacidades materiales, el enlace del planeamiento con la industria de defensa, necesita esa rueda, ese engranaje del presupuesto, tiene que estar allí, si no. Bueno, vamos con una pregunta, digamos, un poco más sensible y en clave de política nacional, ¿no? Concretamente son dos preguntas, hablan de diferentes áreas geográficas de España, pero van en la misma línea, ¿no? Y es que ha hablado usted de los potenciales conflictos internacionales, algunos componentes de geopolítica ligados, bueno, pues a potenciales conflictos religiosos, conflictos territoriales, etcétera. Pero hablando más en términos locales, ¿le preocupa a usted la situación en Cataluña? Una, y la segunda es que la situación de Ceuta y Melilla, donde además cada vez más soldados regulares son de origen árabe, ¿le genera a usted algún tipo de inquietud? Bueno, todos estos elementos son elementos de carácter político que influyen en la preocupación individual de todos y cada uno de los componentes de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas como institución están en la Constitución, están en el Estado de Derecho y están totalmente supeditadas a las decisiones que tome el Gobierno en cada momento. O sea, no tenemos una inquietud especial con estos sistemas, con estas situaciones específicas. Hablaba en su discurso que existen bastantes compromisos militares, dado a nuestra participación en los diferentes organismos internacionales, que además también, y eso no lo comentaba usted, lo comento yo, ¿no? que ayudan a generar y a prestigiar la marca España. Ahora que tanto hablamos de marca España, pues no hemos comentado cómo las Fuerzas Armadas ayudan a prestigiar esa marca España y a crear marca España. Y cómo, bueno, pues desde la defensa también se puede contribuir a mejorar la credibilidad de España. ¿No cree que potenciales problemas de operatividad pueda poner en riesgo esa labor, puede poner en riesgo esa situación que se da actualmente? Sí, no cabe duda. Bueno, ante todo, ayer en este mismo lugar recogí un premio
que le dieron a las Fuerzas Armadas por su apoyo a la marca España con carácter general. Quiero decirte que efectivamente las Fuerzas Armadas pues son un escaparate de la sociedad española. Decía Ortega que las Fuerzas Armadas miden con extraordinaria precisión los quilates de la sociedad. O sea, las Fuerzas Armadas son buenas y detrás tienen una sociedad buena. Las Fuerzas Armadas son menos buenas y detrás tienen una sociedad menos buena. O sea, que la eficacia y la eficiencia de las Fuerzas Armadas marcan, y en el mundo internacional, la eficacia y la eficiencia de nuestra sociedad. Es un elemento importante que apoya a la acción exterior y que apoya, en este caso concreto, a la marca España. Probablemente la persona que hizo la pregunta conocía el premio que le habían entregado, no lo conocía personalmente, le agradezco. Bueno, la semana pasada se presentaba la nueva Estrategia de Seguridad Nacional, que, por cierto, bueno, pues, con acuerdo entre el partido gobernante y el principal partido de la oposición, cosa a lo que no estamos muy acostumbrados últimamente, y establece el Ejército como uno de los pilares base de esa Estrategia de Seguridad Nacional. ¿En qué difiere realmente de lo anterior? ¿Cómo está previsto desarrollar las capacidades de ciberdefensa, donde parece ser que va a ser uno de los teatros de operaciones, ¿no? El mundo Internet, uno de los teatros de operaciones del futuro? ¿Cómo las Fuerzas Armadas también se están preparando para lo que se denomina, últimamente ha denominado la prensa, terrorismo mediático? Sí, la Estrategia de Seguridad Nacional da pie al desarrollo de estrategias derivadas, y una de ellas es la Estrategia de Ciberdefensa. La Estrategia de Ciberdefensa pues, es la que va a organizar todo el sistema de ciberseguridad y ciberdefensa pues, en España. En él las Fuerzas Armadas, lo previsto es que no sean protagonistas, pero son un elemento importante, en principio, para asegurar la ciberdefensa y la utilización de la ciberdefensa en los planes de operaciones dentro de las Fuerzas Armadas y dentro de los elementos de las Fuerzas Armadas, y luego para cooperar con el resto de los elementos que participen en el sistema de ciberdefensa nacional. Como saben, hay diferentes elementos, diferentes centros de CERT, centros de Computer Emergency Response Teams, que ya están funcionando y que bueno, se hablan entre ellos, y un coordinador que será el que se encargue de coordinar todo el sistema. Toda esta estrategia está pendiente de ponerla en vigor, y será una de las estrategias derivadas de la estrategia de seguridad, con otras también derivadas que habrá que desarrollar, como estrategia marítima y otras estrategias que se deriven de la estrategia de seguridad nacional. Muy bien, muchas gracias, almirante. Parece que estamos fuera de tiempo. Espero haber cubierto todas las preguntas, o por lo menos todos los temas a los que se referían las preguntas. Simplemente agradecerle de nuevo su presencia, agradecerle también al secretario de Estado, al resto de autoridades, miembros del cuerpo diplomático también que hayan participado en este desayuno. Y, cómo no, pues también a Executive Forum pues, por la oportunidad que nos da de generar este entorno de debate, y a los patrocinadores por haberlo hecho posible. Pues muchas gracias.